Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 11. Este será el versículo de memorización de esta semana. Marcos 11, 12. Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer, ese es un pequeño versículo que esperemos en el Señor que por su misericordia podamos extraer bastante de su palabra. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Esto es lo que nos dice el versículo que vamos a estar memorizando esta semana y que vamos a leerlo nuevamente porque es pequeñito. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Típicamente, mis hermanos, este versículo sería predicado o sería hablado en el contexto de la maldición de la higuera, ¿verdad? Tal como viene ahí expuesto en los títulos de la Reina Valera, los que la tienen así. Pero recordemos que los títulos no son los subtítulos, no son parte del texto bíblico. Es una ayuda para que podamos estudiar mejor la palabra del Señor. Entonces, he pedido el auxilio del Señor para poder predicar este texto, este versículo, en el contexto anterior de en qué se está dando esta manifestación de que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Entonces, para que sepamos que vamos a estarlo estudiando con el contexto inmediato anterior. La predicación de esta tarde va a estar basada, o va a tener básicamente dos puntos. Vamos a estar viendo a Jesús como el Rey divino y a Jesús como el Rey humano. Eso es lo que vamos a estar predicando en esta tarde y al finalizar vamos a dar algunas aplicaciones. Hace una semana, ¿verdad?, mucha gente alrededor del mundo estuvo celebrando lo que se denomina en el calendario litúrgico la Semana Santa. Entonces tuvieron todos la oportunidad de ver algunas películas, algunos documentales, algunos de ellos terriblemente separados, ¿verdad?, del texto bíblico, otros más o menos ahí apegados, pero veíamos cómo se venían refiriendo sobre todo al tema de la entrada triunfal de Jesús a la pasión y a la muerte de nuestro Señor, también a la resurrección. Nuestro pasaje de estudio va a estar muy ligado al tema de la entrada triunfal de Jesús. A eso es lo que vamos a estarlo ligando y ver en qué contexto se nos dice esto. Como podrán ver, la mayoría de nuestro texto de estudio hace referencia a lo que sucedió antes. Vean nuevamente, leamos con detenimiento, y hay veces, hoy de verdad agradecía al Señor en la predicación del hermano Eric, que el Señor nos ayude a no creer que sabemos todo de estos temas, ¿verdad? Que a veces creemos que son temas sencillos y que ya todo esto lo conocemos. Y espero que el Señor nos logre inquietar el corazón de tal forma de ver qué poquito meditamos con respecto a su palabra. Vean qué dice el versículo: al día siguiente, cuando salieron de Betania. Entonces, al día siguiente de algo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estaban en Betania también? ¿A quiénes se está refiriendo este pasaje? Y nos dice aquí algo muy interesante, de lo cual vamos a estar recalcando, que es que Jesús tuvo hambre. Entonces, precisamente Marcos 11:11, que ustedes lo tienen ahí también, nos va a decir por qué estaban en Betania. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, fue a Betania con los 12. Entonces ya sabemos a quiénes se refiere cuando nos dice que salieron de Betania. Se refiere a Jesús y los 12. Y estaban en Betania descansando. ¿Pero descansando de qué? Entonces esto es lo que vamos a también estar viendo en el capítulo 11 de Marcos. También lo tienen ustedes ahí, vamos a leer. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita
y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos, para los que sepan, pollino es el burrito, digámoslo así. Desatando el pollino, entonces ellos les dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Entonces vean lo que está sucediendo. Viene Jesús entrando a Jerusalén. El Señor les manda a sus discípulos a que desaten un pollino, que lo traigan. Pero el cómo reciben a Jesús es un recibimiento de victoria, es un recibimiento de aclamación a su rey. Ellos vienen y empiezan, y dice que los que venían delante y detrás, dice el versículo 9, daban voces, o sea, gritaban, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Ya Jesús había venido anunciando a sus discípulos desde antes lo que había de acontecer. O sea, ya Él les venía diciendo que ellos tenían que ir a Jerusalén. Recordemos que el Señor, en un acto de valentía, nos dice su palabra que Él afirmó su frente para ir a Jerusalén. Porque Él sabía que no solamente le iban a aclamar así, sino también que iba a suceder que Él iba a ser crucificado. Él iba a ser muerto por su pueblo, porque así estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. Pero pese a él conocer las Sagradas Escrituras fielmente y saber lo que le esperaba a él como el Mesías prometido, él afirma su frente para ir a Jerusalén. Él no desecha su destino, él quiere ir a cumplir lo que le había sido encomendado. En Marcos 10:32, vean que dice así, leo para ustedes: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Él empieza a decirle lo que había de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús les había dicho claramente lo que iba a suceder en Jerusalén. Pero este anuncio que el Señor le hizo a sus discípulos lo realizó consciente de que lo que estaba por acontecer sería el cumplimiento de las profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Así nos lo dice Lucas 18:31. Oigan lo que dice: tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces vean qué hermoso esto. El Señor lleva a sus discípulos, van a entrar a Jerusalén y Él sabe que lo que va a ocurrir ahí es el cumplimiento de lo que está profetizado acerca de Él en el Antiguo Testamento. Este testimonio del cumplimiento de las profecías en relación con el Mesías no sería dado solo a los discípulos, sino a todo Israel. Aquí es donde quiero hacer énfasis en algo muy bonito que quiera el Señor que podamos de verdad captar la hermosura de lo que está pasando en esa entrada triunfal. Los que tuvieron la oportunidad en los chats, el pastor Eduardo mandó un compendio de, digámoslo así, de artículos de lo que iba pasando en cada día de la Semana Santa. Entonces, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de entrar y verlo. Se llamaba ¿qué sucedió un día como hoy? Entonces venía el pastor haciendo una mención de qué había pasado el domingo, digamos que era el domingo de la entrada triunfal, el lunes, martes, y ahí venía el hermano diciéndonos todo eso. Si lo vieron, pudieron aprender que los judíos tenían ciertas prácticas ceremoniales que se daban en el templo, y eso incluía la lectura y el canto de un salmo específico para cada día de la semana. Vean qué interesante. Dentro de la ceremonia judía, incluía que cada día específicamente se cantaba un salmo, pero un salmo específico. Entonces, por ejemplo, dice que el lunes
era el Salmo 48. El martes, el 82. El miércoles, el Salmo 94. El jueves, el Salmo 81. El viernes, el 93. Y el sábado, durante el día de reposo judío, el Salmo 92. Pero el domingo, que es el día en que Cristo entra a Jerusalén, se iba a leer y a cantar el Salmo 24. El Salmo 24. Entonces los voy a invitar a que vayamos, sin que pierdan Marcos, vamos a ir al Salmo 24, versículos 7 al 10. Recordemos que todo esto es el contexto anterior de lo que está sucediendo en nuestro versículo de estudio. Salmo 24, 7 al 10. Oigan estas hermosas palabras del Salmo. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Hace la pregunta, y la respuesta del Salmo es Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Entonces vean que esto estaba sucediendo el día en que Jesús está entrando a Jerusalén. ¿Casualidad? No, señores, no hay casualidad. Providencia del Señor. Las escrituras se iban a cumplir hasta este punto tan increíble. Leímos que Jesús le dijo a sus discípulos que buscaran un pollino atado, en el cual ningún hombre había montado, que lo desataran y se lo llevaran. Y Mateo, en el pasaje paralelo donde nos narra la entrada triunfal de Jesús, va a agregar que esto ocurrió para que se cumpliera la profecía del profeta Zacarías, la cual se registra en Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Las multitudes que rodeaban a Jesús ven esto y lo único que pueden hacer es gritar y cantar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Nuevamente el Evangelio de Mateo suma un elemento más a esta entrada triunfal que se nos narra en Marcos. Y es que ellos entienden que se están cumpliendo las escrituras y nos da un elemento muy interesante y conmovedor. Y es que el pueblo dice que se conmovió y el pueblo arrojaba una pregunta. Y la pregunta que hacía el pueblo es: ¿quién es este? ¿Quién es este? El pueblo está recibiendo a Jesús y el pueblo conmovido dice: ¿quién es este? Entonces el pueblo afuera del templo está diciendo: ¿quién es este? Y dentro del templo se está cantando el Salmo 24 y dice: Rey de gloria, Jehová el poderoso, Jehová de los ejércitos, alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Y quién era este Rey de gloria según el Salmo 24? Jehová. ¿Y quién está entrando en Jerusalén triunfal? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Entendemos, mis hermanos, lo glorioso de un cumplimiento como este? Eso está pasando en ese momento. El Rey de gloria que iba a entrar según el Salmo 24 era el mismo Jehová. Y quien está entrando triunfal en Jerusalén, aclamado por el Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, que el reino de David se había acercado, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios mismo está entrando en Jerusalén. Pasajes como estos, mis hermanos, pasajes como estos deberían alejar cualquier duda que pueda tener alguien de la divinidad de Cristo. Los que se cuestionan si Jesús era Dios o es Dios, deberían, ante un pasaje como estos, quedar sin movimiento, quedar ya sin palabras y decir: ahí estaba profetizado. Zacarías lo dijo el Salmo. Jehová está entrando. Además del hecho de que el mismo Jesús declaró, él mismo declaró ser
el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Vean que, mis hermanos, cuando él decía que él era el Hijo de Dios, o cuando él se presentaba como el Hijo de Dios, los judíos claramente entendían que el título de Hijo de Dios era una afirmación de que él era Dios. Si no hubiera sido así, a él no lo hubieran acusado de blasfemia. A Jesús, recuerden que lo querían matar por blasfemo. Eso lo podemos ver, mis hermanos, en pasajes como Juan 19:7. Vean lo que dice Juan 19:7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ellos entendían que cuando Cristo decía que él era el Hijo de Dios, se estaba poniendo al mismo nivel de Dios. En Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Jesús no quebrantaba el día de reposo. Jesús no llevaba el día de reposo o no observaba el día de reposo bajo el legalismo que el pueblo judío había empezado a observar el día de reposo. Recordemos que tenían ellos hasta tablas de pesos, ¿verdad? De lo que podían cargar en ese día, de la cantidad de metros que podían caminar en ese día. Y Jesús los confrontó con su hipocresía. ¿Por qué? Porque lo criticaban por sanar enfermos en el día de reposo. Criticaron al paralítico que cargaba su lecho en el día de reposo. En vez de glorificar al Señor porque un paralítico había sido sanado, había tenido misericordia al Señor, ellos le decían: usted no puede andar cargando su lecho en el día de reposo. Entonces, ante la vista de ellos, el Señor quebrantaba el día de reposo, pero Jesús no quebrantaba el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Entonces dice Juan 5:18: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Lo ven? Cuando él decía que él era el Hijo de Dios, los judíos claramente entendieron que él se hizo igual a Dios. Él declaró su divinidad abiertamente. Vean, montones de documentales salen ahí en el History Channel y otros diciendo que Jesús nunca afirmó ser Dios. ¿Y saben qué es lo triste? Que muchos creyentes que no leen la Biblia se van con lo que ahí dijeron. Dicen: mira qué raro, de verdad, qué interesante eso que dijeron. Ponen a enemigos de la palabra de Dios a opinar como supuestos creyentes, y la gente dice: mire, un profesor ahí de teología acaba de decir eso. Bart Ehrman y otra gente ahí que ni siquiera tiene uno ni siquiera podría decir que es creyente. Y la gente dice: mira, Jesús no afirmó. Claro que lo afirmó. Los judíos entendían que él había afirmado ser el Hijo de Dios. Otros ejemplos en cuanto a la divinidad del Señor. Juan 4:25. Recuerden que cuando él está con la mujer samaritana, ella dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le contesta en el versículo 26 de Juan 4, le dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías que usted está diciendo que va a venir y que va a aclarar todas las cosas. Y en Marcos 14:61, el sumo sacerdote, en el supuesto juicio que le hacen a Jesús, que eso no era un juicio, eso fue una barbaridad lo que hicieron con el Señor, lo confronta a Jesús y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús contesta: yo soy. Yo soy. Y con solo esas palabras ya debían entender que él está diciendo: yo soy. Ese mismo yo soy que se presentó ante Moisés y le dijo: mi nombre es Yo soy el que soy. Yo soy. La Biblia enseña que Jesús no es alguien que simplemente se parece mucho a Dios, o alguien que tiene un caminar muy cercano con Dios. En cambio nos enseña que Jesús es aquel de quien profetizó Isaías. En Isaías 9:6, ¿qué decía? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Cómo se llamaría ese niño que nos es nacido? Dice: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está profetizada la divinidad de Cristo. Tito 2:13 dice:
¿Cómo deberíamos estar aguardando los creyentes? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Queda clara la divinidad de Cristo. Pero entonces, ¿qué me tiene que decir este contexto con el versículo que estamos estudiando esta tarde? Leamos entonces con cuidado. Vean todo lo que acaba de ocurrir. Vean la entrada triunfal, manténganla ahí en mente. Mantengan en mente que esto estaba profetizado desde antes, de que el Rey de Gloria es Jehová que está entrando en la ciudad. Pero entonces, ¿qué me tiene que decir eso en cuanto al versículo de hoy? Dice nuestro versículo de estudio, Marcos 11:12, al día siguiente ¿de qué? De todo esto que ha ocurrido, de todo esto que hemos visto. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Rey de Gloria, que acaba de entrar en Jerusalén, el Rey de Gloria aclamado con el Hosana al Hijo de David, nos dice la palabra del Señor, tuvo hambre. Y es que, mis hermanos, qué poquito meditamos acerca de la humanidad de Cristo. Qué poquito meditamos que en su humanidad el Señor descansó en Betania porque estaba cansado de lo que había ocurrido. Se cansó y tuvo que ir a dormir. Y al día siguiente se levantó y nos dice la palabra del Señor que tuvo hambre. ¿Y por qué la palabra de Dios nos registra versículos como este? Para que no perdamos de vista, mis hermanos, que Cristo también fue y es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Cuando Él sangró, como cantábamos en el himno, sangró de verdad, no es una apariencia de sangrar. Cuando Él fue golpeado, sufrió. Ahora que hemos tenido claro, mis hermanos, todo el contexto, vamos a meditar un poquitito en esta, y digo un poquito, ¿por qué? Porque el tiempo que tenemos es insuficiente para poder ver todo lo glorioso que la palabra de Dios nos tiene que mostrar acerca de la humanidad de Cristo. El Hijo de Dios, el Mesías aclamado por el pueblo y prometido en las profecías, mostraba acá una característica de su naturaleza humana. Hoy en día el mayor enfoque de las iglesias es acerca de Jesús y su divinidad. O sea, la mayoría de las iglesias lo que predica es acerca de la divinidad de Cristo. A tal punto que los aspectos de su humanidad a veces se pasan por alto. Esto puede llevar a una falta de entendimiento con respecto de una parte importantísima de nuestro Señor, y es su naturaleza. No podemos perder de vista que las profecías del Antiguo Testamento prometían que el Mesías sería un hombre. Solo vamos a citar dos por cuestión de tiempo, pero vean lo que nos dice Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces aquí tenemos la profecía de que ese Mesías nacería o saldría ¿de dónde? De Belén. Pero vean lo que dice la profecía. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces no es cualquier nacimiento el que iba a ocurrir ahí. Es el nacimiento de alguien, dice que sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Solo para recordar, cuando los magos de Oriente llegan y quieren adorar al Señor porque han visto su estrella, le preguntan a Herodes que si sabe algo del niño que nació. Herodes manda llamar a los entendidos en el tema, y ¿qué le dicen ellos? Que nacería en Belén, porque así estaba profetizado. Pero nacería. Estamos hablando de un ser humano. Dice Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Ya David no estaba en la tierra para este momento. Aquí está hablando de un descendiente de David. En que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán
¿Cómo llamarían a este David que se levantaría? Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Sería ese David que se levantaría y en el cual Judá será salvo. El Israel espiritual, el Señor, su iglesia. Precisamente nuestra confesión de fe, mis hermanos, y por eso es que este versículo lo vamos a estar aprendiendo esta semana. Porque nuestra confesión de fe en el capítulo 8, en el párrafo segundo, lo cita como uno de los versículos que apoyan lo que dice este párrafo segundo. El párrafo segundo dice lo siguiente. Voy a pedirles que pongan mucha atención. Oigan lo que dice. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla al Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona. Pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Eso es lo que confesamos. Cristo, una sola persona, dos naturalezas. Totalmente Dios, totalmente hombre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, asumió la naturaleza humana. Jesús siempre ha sido Dios. Eso no podemos despegarlo de nuestra mente. Él siempre ha sido Dios. Nunca ha habido un tiempo en el que no haya sido Dios o en el que se hubiera convertido en Dios. O sea, es que no es que Él se convirtió en algún momento en Dios o que dejó de ser Dios. No, Él siempre ha sido Dios desde la eternidad. Pero Jesús no ha sido siempre hombre, lo cual ocurrió en la encarnación. Cuando llegó la plenitud del tiempo, como nos dice aquí la confesión, tal y como lo acabamos de leer. La verdad de la humanidad de Jesús es tan importante de afirmar como la verdad de su deidad, o sea, de su divinidad. El apóstol Juan dice con gran contundencia que si alguien niega que Jesús es hombre, es del espíritu del anticristo. Esto lo vemos en 1 de Juan 4, 2 al 3. Eso para que vean la importancia de que entendamos de que Jesús es realmente hombre. Dice 1 de Juan 4, 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lamentablemente, mis hermanos, pero no nos va a dar tiempo tampoco para eso, han habido muchas herejías en la historia de la iglesia. Algunas de ellas se han atrevido a negar la humanidad de Cristo. Han dicho que la humanidad de Cristo era algo aparente nada más. O sea, que Jesús aparentaba ser hombre, pero que él nada más era como un espejismo, ¿verdad? Que era como una, ¿qué podría pensar uno en términos actuales? Como un holograma, pero que realmente él no era hombre. Les voy a pedir que estemos orando mucho, porque si el Señor lo permite, estaremos viendo el tema de las herejías en la historia de la iglesia con un poquito más de profundidad. Pero claramente aquí, Juan nos está diciendo que cualquiera que diga que Jesús no vino en carne, eso es del espíritu del anticristo. La humanidad de Jesús queda demostrada en el hecho de que Él nació como un bebé de una madre humana. Sintió cansancio. ¿Se acuerdan como cuando Él va entrando a Samaria? ¿Verdad? Que está cansado. Entonces se sienta junto al pozo y empieza a hablar con la mujer samaritana.
porque está cansado del camino. O sea, Jesús se cansaba también. Necesitaba dormir. Y ciertamente, mis hermanos, como acabamos de ver, tenía necesidad de comer. Sentía hambre también. Su naturaleza humana le daba hambre. Eso lo acabamos de leer en nuestro versículo Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. No podemos perder de vista que nuestro Señor Jesucristo podía hablar. O sea, Él hablaba como podemos estar conversando, trabajaba, sudaba. O sea, sudaba como un ser humano. Recuerden que cuando está en Getsemaní, ¿qué dice? Cuando Él está orando, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Él lloró, ¿verdad? Cuando está en la tumba ahí donde está enterrado su amigo Lázaro, ve a la gente, Él se conmueve y Él lloró. Yo recuerdo y meditaba en esto, hermano Eric, que tal vez puede acordarse como me acuerdo yo, no porque seamos muy viejos, sino porque íbamos a campamentos cristianos cuando estábamos muy niños. Entonces hacían competencias de quién se sabía más versículos. Entonces, y la gente, ¿verdad? Y la gente, me cuento entre ellos, buscaba los versículos más pequeños para memorizar, ¿verdad? Entonces se dijo, vamos a hacer 35, Jesús lloró. Entonces ahí uno empezaba a decir esas cosas. Pero si meditáramos de verdad la importancia de un versículo como ese, Jesús lloró, nos está reflejando ahí su humanidad. En cambio, nuestro corazón pecaminoso piensa, mira qué bonito, un versículo pequeñito para aprender, ¿verdad? Si un papá le deja la tarea de aprenderse un versículo a los hijos, entonces busca el más pequeño para ver cuál se aprende. Pero un versículo tan pequeño, vean que contiene un tesoro tan grande. Es como el que estamos meditando ahorita. Jesús tuvo hambre. Entonces, cuando yo pienso en que mi Salvador sentía hambre, lloraba, se cansaba, necesitaba dormir, sudaba, trabajaba, le dolía. Entonces yo puedo entender que el castigo que Él sufrió por mí fue verdaderamente doloroso. Este himno que cantamos ahora decía que nuestro corazón debería de verdad llorar. Deberíamos sentir dolor de meditar en lo que Él sufrió por nosotros. ¿Cuántos de verdad, mis hermanos, con nuestro corazón en la mano, podemos decir que meditamos de esa forma? Que sentimos o que no podemos empezar a pensar en cuánto dolor sintió el Señor en cada uno de los golpes que sufrió por mí, que yo era el que los merecía. Notemos que nuestra confesión enfatiza que Jesús tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado. Era humano, con las mismas debilidades que tenemos, con las mismas propiedades de nuestro cuerpo, pero sin pecado. Cristo no tiene una naturaleza pecaminosa. Él nunca cometió pecado, aunque fue tentado en todo. Lo cual claramente vemos en Hebreos 4, del 14 al 15. Vean lo que dice Hebreos 4, 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, aquí refiriéndose a Cristo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando usted cree que nadie lo puede entender por lo que usted está pasando, está errando. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. ¿Por qué? Porque su humanidad es totalmente real. Él entiende por lo que estamos pasando. Él se compadece de nosotros precisamente por eso, porque fue hombre en todas en todo lo esencial y con todas las debilidades concomitantes que conlleva el ser un hombre. Por tanto, dice, tenemos un Salvador que verdaderamente puede identificarse con nosotros porque Él es hombre y verdaderamente puede ayudarnos en la tentación porque Él nunca ha pecado. En Hebreos 2:17 se nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús se hizo hombre para que Él pudiera morir por nuestros pecados. Él tenía que ser humano para sufrir el castigo por los pecados de su pueblo. Este versículo también dice que debido a que Jesús es humano como nosotros, Él es capaz de ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Su humanidad le permite identificarse completamente con su pueblo.
Debemos recordar que Jesucristo es nuestro representante, tal y como nos lo dice 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Así como en Adán todos caímos, en Cristo muchos van a ser salvos. Por tanto, como nosotros, nuestro representante tenía que ser verdaderamente hombre. Recordemos que con el pecado de Adán, todos caímos. La paga del pecado es la muerte. Pero Cristo, este segundo Adán, este verdadero hombre, viene y logra lo que el primer Adán no logró. Dice Gálatas 4, del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Solo los seres humanos han nacido bajo la ley, y solo un ser humano podía redimir a otros seres humanos nacidos bajo la ley. Todos los seres humanos son culpables de transgredir la ley. Todos aquí éramos culpables de quebrantar la ley de Dios. Solo un hombre perfecto, Jesucristo, perfectamente pudo guardar la ley y cumplirla y por lo tanto rescatarnos de esa culpa. Jesús no solo murió por nosotros, y ahí es donde tenemos que tener siempre presente que no solo la muerte de Cristo es lo que Él vino a hacer acá. Jesús no solo murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Que Jesús no vivió durante 33 años en esta tierra sin ningún propósito. Algunos predicadores han dicho, mire, si morir en la cruz hubiera sido el único propósito de la venida de Cristo a la tierra, entonces Él hubiera aparecido en la tierra el Viernes Santo, pasa todo eso, muere, resucita y ya cumplió su función. Pero ¿qué pasó todo ese tiempo antes? Toda la vida que Jesús estuvo acá, naciendo, creciendo en sabiduría y en estatura, mostrando públicamente su ministerio. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí durante todo ese tiempo? Recordemos que mientras estaba en la tierra, Cristo hizo la voluntad del Padre, enseñando, haciendo milagros, obedeciendo la ley para cumplirla con toda justicia. Jesús, el Adán postrero, vino a tener éxito en donde el primer Adán falló, cumpliendo la ley de Dios. Jesús tuvo que hacer lo que Adán no pudo para así cumplir con la vida de perfección sin pecado que se requería. Jesús hizo para esto que su justicia pueda ser transferida a aquellos que ponen su fe en Él para recibir el perdón de pecados. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Jesús cumplió perfectamente la ley, viviendo una vida santa, sin estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo hizo en su humanidad. Como un humano, Él cumplió la ley. Cuando vemos que el Hijo de Dios necesitaba momentos extensos de oración para estar en comunión con su Padre, vemos cómo Él se fortalecía en el Señor para poder cumplir la voluntad de su Padre. ¿Por qué nosotros fallamos tantísimo, mis hermanos, en nuestro caminar cristiano? Nosotros ni siquiera sacamos los ratos mínimos de oración que deberíamos sacar. Y nuestro Señor nos demuestra que Él agarraba y podía estar aún la multitud ahí deseosa de seguir orando, y Él interrumpía porque sabía que venía su tiempo de oración y subía al monte a orar con su Padre. Él se fortalecía en su humanidad. Cuando Él está en Getsemaní y sabe lo que viene, el castigo que caerá sobre Él, que es el castigo de todo el pueblo del Señor, que Él le dio a su Hijo. Él en su humanidad siente aquella angustia. Estaba angustiado y Él se lo dijo a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte. Sus sudor eran como gotas de sangre. ¿Y qué es lo que hace? Va a orar, a estar en comunión con su Padre. Le pide a sus discípulos más cercanos que por favor lo acompañen a orar. Y aún así no lo acompañan. Se duermen. Se duermen ahí cerca de Él. Sus ojos estaban cargados de sueño porque estaban tristes, dice alguno de los evangelistas. Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor envía ángeles para que le conforten. Pero todo esto Él lo vivió en su humanidad. Y eso no meditamos suficiente en eso. A veces estamos igual
casi que los mismos herejes que decían, no, pero es que él era Dios. ¿Verdad? Entonces la tentación no fue real. Cuando Satanás está tentando al Señor después de tener un ayuno de 40 días y 40 noches, que él tiene hambre, y le dice, mire, si usted es el Hijo de Dios, diga que esas piedras se conviertan en pan. ¿No era tentación eso para el Señor? Y el Señor pronuncia palabra. Eso es lo que él tiene memorizado, la palabra del Señor, y con eso sale de la tentación. Él vivió una vida plena de respeto a la ley del Señor en su humanidad, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sin embargo, nuestro Salvador tenía que ser Dios también. Hemos visto su humanidad, pero también no se puede desligar de su divinidad. ¿Por qué también sabemos que tenía que ser Dios? Porque la palabra de Dios dice que solo de Él es la salvación. Y Él no comparte su gloria con nadie. La salvación es de Jehová, nos dice el Salmo 3:8 y nos dice Jonás 2:9. Por eso nosotros confesamos de que hemos sido salvos solo por la gracia de Dios. Ahí nosotros no pusimos nada, mis hermanos. Lo único que nosotros aportamos fue nuestro pecado. Pero la salvación es del Señor. También el sacrificio del justo tenía un valor infinito. Como Jesús era plenamente justo, su valor es infinito ese sacrificio. Y suficiente para salvar a todos los elegidos, precisamente porque Él es Dios mismo. Según nos lo dice Hebreos 7, 26 al 28. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, y con ese Hijo entendemos igual a Dios, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Finalizo, mis hermanos, esta corta exposición con unas breves aplicaciones. Hemos visto solo una muy pequeña parte de la evidencia bíblica que demuestra que Cristo es Dios el Hijo y que Él tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina, cada una de ellas plena y completa. La relevancia, la importancia de la encarnación de Cristo debería ser obvia para todos nosotros, ya que tiene que ver directamente con quién es Cristo. O sea, no entender la encarnación de Cristo nos corta una parte importante de nuestra comprensión de quién es nuestro Salvador. Tener presente esta verdad va a afectar la forma en la que usted ve a Cristo y va a tener un mejor entendimiento del Evangelio. O sea, si usted no logra entender la humanidad de Cristo o pensar en ella, meditar en ella, no va a entender plenamente la belleza del Evangelio. Gracias a la unión de la naturaleza humana y divina en Cristo, gracias a la unión de la naturaleza humana y divina de Cristo en una persona, tenemos todo lo que necesitamos en el mismo Salvador. Porque Jesús es Dios, Él es todopoderoso y no puede ser vencido. Porque Él es Dios, Él es el único Salvador adecuado, ese Salvador que nos convenía, ese sumo sacerdote que nos convenía. Porque Él es Dios, toda la gente será responsable delante de Él cuando Él vuelva a juzgar a toda la humanidad. Y es que la gente ha olvidado o no quiere tener presente de que un día Él va a volver y que ahí en ese día toda rodilla se doblará, toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero también porque Jesucristo es hombre, Él ha experimentado las mismas cosas que nosotros. Porque Él es hombre, Él se puede identificar con nosotros más íntimamente. Porque Él es hombre, Él puede venir a nuestra ayuda como un compasivo sumo sacerdote cuando alcanzamos los límites de nuestra debilidad humana. Cuando ya usted siente que ya usted no puede más, sepa que el Señor lo entiende. ¿Por qué? Porque Él vivió esa humanidad. Él sabe lo débiles que somos nosotros.
Los que niegan la humanidad de Cristo rechazan una doctrina esencial de la Biblia. Una creencia de que Jesús era un ser espiritual o que solo tenía la apariencia de un cuerpo físico niega la realidad de su vida en perfecta obediencia al Padre. Le resta mérito totalmente. No ven lo que costó que un ser humano pudiera decir que cumplió a cabalidad la ley de Dios, con las circunstancias que tiene el cuerpo humano, con las debilidades que tiene el cuerpo humano. Niega su muerte y todo el sufrimiento previo y hace imposible la salvación. Alguien que niegue la humanidad de Cristo le resta todo significado al sufrimiento que Él tuvo en el Calvario. Que el Señor nos permita anticipar ese día cuando le veamos cara a cara. Y hasta entonces que la esperanza gozosa de ese día inspire en nosotros una gran diligencia en servirle y adorarle fielmente. Vamos a orar. Padre bendito, Señor. Padre, cuán débiles somos, Señor. Cuán débiles somos aún en la exposición de tu palabra. Pero Padre, gracias porque tu palabra es bendita. Gracias porque es tu palabra la que es fiel y verdadera, Señor. Porque tu palabra es la que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Permite, Señor, que esto haya sido una inquietud para que indaguemos más acerca de nuestro Salvador. De cuánto sufrimiento, Señor, cuánta valentía requirió su andar aquí en la tierra. Señor, que podamos apreciar con más amor, con más devoción, Señor, con más humildad, con más fe, Señor, toda la obra que Cristo hizo por nosotros. Que eso permita, Señor, que podamos honrar mejor tu nombre, que seamos más fieles, Señor, que veamos cuánto nos falta, Señor, para tan siquiera hacer lo que deberíamos estar haciendo. Que tu nombre sea glorificado en todo, Padre. Permite, Señor, que esta semana podamos meditar en este versículo y que podamos, Señor, interesarnos más en Cristo. En el nombre de Jesús te damos la honra y gloria. Amén.